Imagina que vas caminando por una senda tranquila en medio de un bosque. La paz te rodea. El aire fresco acaricia tu rostro y tus pensamientos parecen alinearse en armonía con la naturaleza. Pero de repente, una tormenta empieza a gestarse en el horizonte. Las nubes se oscurecen rápidamente, el viento comienza a soplar con furia y la lluvia cae de forma violenta. En cuestión de minutos, el paisaje sereno se transforma en un caos de viento y agua que te golpea con fuerza. Si pierdes el control en ese momento, tus reacciones estarán dominadas por la angustia, el miedo y la desesperación, haciéndote más vulnerable a los efectos de la tormenta. Así, tal como este ejemplo, perder el control emocional en la vida diaria no solo puede desestabilizarte, sino también alejarte de la sabiduría que te permitiría enfrentar los desafíos con serenidad y claridad. El estoicismo, como filosofía de vida, se basa en un principio esencial: la necesidad de mantener la tranquilidad interna frente a cualquier adversidad externa. Según los estoicos, las emociones desbordadas son como esas tormentas imprevistas que te alejan de la paz interior. En lugar de dejarnos arrastrar por impulsos momentáneos, la sabiduría estoica nos invita a reflexionar, a actuar con razón y a cultivar la autodisciplina. Sin embargo, cuando perdemos el control emocional, lo que ocurre es un desajuste en nuestra capacidad de juzgar la realidad con claridad y, por tanto, de tomar decisiones sabias. Al perder el control de nuestras emociones, tendemos a actuar impulsivamente, guiados más por el deseo de alivio inmediato que por una evaluación racional de las circunstancias. En ese estado, las reacciones desmesuradas se convierten en una cadena de decisiones erróneas que perpetúan el sufrimiento y la frustración. Un ejemplo claro de esto es cuando, ante una ofensa o una crítica, reaccionamos con ira o rencor, sin detenernos a analizar la verdadera naturaleza de la situación. Así, en lugar de comprender que la crítica no tiene poder sobre nuestra paz, nos dejamos arrastrar por el torbellino emocional que nos lleva cada vez más lejos de nuestra serenidad. El control emocional es, por tanto, un pilar clave para practicar la sabiduría estoica. Sin él, las emociones se convierten en los caprichos del momento, y nuestras acciones pasan a ser gobernadas por el miedo, la ira o la tristeza, en lugar de por la razón. Los estoicos entendían que las emociones no son inherentemente malas, pero que cuando no se gestionan adecuadamente, pueden nublar nuestra capacidad para ver la realidad tal como es. Es decir, ese estado emocional suelen estar motivadas por reacciones automáticas y no por un análisis reflexivo y ponderado de las circunstancias. Como resultado, las emociones desbordadas no solo nos alejan de la sabiduría estoica, sino que nos sumergen en un ciclo de pensamientos y comportamientos que perpetúan el sufrimiento. Por ejemplo, si te encuentras en una situación de conflicto con otra persona, en lugar de tomar un paso atrás para reflexionar sobre la naturaleza del conflicto, te dejas llevar por la ira o la frustración, es probable que tu respuesta sea destructiva. El estoicismo te invita a ver la situación desde una perspectiva más amplia, entendiendo que las emociones son reacciones naturales, pero no necesariamente son la respuesta correcta. Esto te permite tomar decisiones más sabias y equilibradas, respondiendo de manera racional, no impulsiva, y evitando que las emociones guíen tu comportamiento. Además, perder el control emocional te aleja de la serenidad que los estoicos tanto valoraban. La serenidad es la capacidad de mantener una mente tranquila y equilibrada, sin importar las circunstancias externas. Si te dejas llevar por el caos emocional, tu mente se ve envuelta en un torbellino de pensamientos y sentimientos contradictorios. La sabiduría estoica sostiene que no podemos controlar las circunstancias externas, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellas. Es por eso que el estoico se esfuerza por cultivar una mente que no se perturbe por los eventos externos, sino que permanezca serena y capaz de tomar decisiones de manera sabia. Al perder el control emocional, también se corre el riesgo de dejar que el ego tome las riendas. El ego, impulsado por el orgullo,
La vanidad o el deseo de poder a menudo se ve amenazado por críticas o fracasos. Cuando el ego se activa, las emociones pueden intensificarse, como el deseo de vengarse, demostrar superioridad o buscar aprobación a toda costa. Este tipo de reacciones impulsivas no solo nos alejan de la paz interna, sino que también nos alejan de los valores fundamentales del estoicismo, que promueve la humildad, el autocontrol y la justicia. Por otro lado, el control emocional no significa suprimir las emociones. Los estoicos no abogaban por la negación de los sentimientos, sino por un enfoque más consciente de cómo manejarlos. Reconocer una emoción, aceptarla sin juzgarla, y luego elegir cómo responder de manera adecuada, es la clave. Esta práctica de observación consciente nos permite distanciarnos de la reacción automática y dar paso a una respuesta reflexiva que esté alineada con nuestros principios y valores más profundos. En muchas ocasiones, la vida nos presenta desafíos que ponen a prueba nuestra capacidad de mantener la calma. Los problemas financieros, las enfermedades, las pérdidas o las injusticias pueden desencadenar una avalancha emocional. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que, más allá de la dificultad de la situación, tenemos el poder de decidir cómo responder. Si perdemos el control emocional, la tormenta de pensamientos y sentimientos se apodera de nosotros, y es ahí donde comenzamos a perder nuestra sabiduría. Pero si somos capaces de mantener la compostura, de aceptar la situación tal como es y de tomar decisiones racionales, tenemos la oportunidad de crecer y aprender de la experiencia. Este proceso de autogestión emocional es un entrenamiento constante. Al igual que un músculo que necesita ejercicio regular para mantenerse fuerte, nuestra capacidad de manejar nuestras emociones de manera adecuada requiere práctica y disciplina. No es algo que se logre de la noche a la mañana, pero con el tiempo, desarrollamos una mayor capacidad para mantener la calma en medio de la tormenta emocional. Al hacerlo, nos acercamos cada vez más a la sabiduría estoica, que busca cultivar la serenidad y el dominio propio. El control emocional también está íntimamente relacionado con la aceptación de lo que no podemos cambiar. La filosofía estoica nos enseña que hay cosas que están fuera de nuestro control, como las acciones de los demás, el curso de los acontecimientos o el paso del tiempo. Sin embargo, lo que sí podemos controlar es nuestra actitud frente a esos factores. Si perdemos el control emocional ante situaciones ajenas a nuestra voluntad, caemos en la trampa de la frustración y la queja, lo cual nos aleja de la paz interna y de la sabiduría que se deriva de aceptar la realidad tal como es. Al continuar explorando cómo el control emocional se relaciona con la sabiduría estoica, podemos profundizar en el concepto de la apateia, que se refiere a la libertad de perturbaciones emocionales. Los estoicos no abogan por la eliminación de las emociones, sino por una transformación en nuestra relación con ellas. La apateia no significa la insensibilidad, sino un estado de serenidad interior que permite a la persona actuar de acuerdo con la razón, sin ser arrastrada por la tormenta emocional. Este concepto es clave para entender cómo las emociones pueden ser gestionadas, no reprimidas. Cuando nos dejamos llevar por impulsos emocionales, las decisiones tienden a ser reactivas, desproporcionadas o incluso destructivas. Pero al cultivar la apateia, nos damos el espacio para responder con calma y racionalidad ante lo que ocurre a nuestro alrededor. La sabiduría estoica también enseña que el sufrimiento humano proviene en gran medida de nuestras expectativas erróneas sobre lo que debemos controlar o cambiar. Si te aferras con fuerza a la idea de que las cosas deben ocurrir de una manera determinada, cualquier desviación de esa expectativa puede desencadenar emociones negativas como el enojo, la frustración o la tristeza. Cuando, en cambio, comprendes que no todo está bajo tu control, puedes liberarte de la presión de intentar forzar una realidad que no puedes modificar. Esta aceptación, lejos de ser una rendición pasiva, se convierte en una liberación activa del control sobre las cosas externas, lo cual, paradójicamente, incrementa tu poder sobre cómo te relacionas con esos eventos. Un buen ejemplo de esto es la forma en que los estoicos enfrentaban la adversidad. Si te enfrentas a una pérdida importante, como la muerte de un ser querido o una derrota en algún área de tu vida, el primer paso es aceptar que estas experiencias forman parte de la naturaleza de la vida. Sin esta aceptación, cualquier esfuerzo por seguir adelante estará teñido por el dolor y el sufrimiento innecesarios. El control emocional no implica la negación de las emociones dolorosas,
sino reconocerlas y darles el espacio que merecen sin que lleguen a dominar nuestra vida. Cuando aceptamos que la vida no es siempre predecible ni justa, y que lo único que podemos controlar es nuestra actitud ante ella, la sabiduría nos guía hacia una respuesta más serena. En muchas ocasiones, el descontrol emocional también proviene del miedo al futuro o de la rumiación sobre el pasado. Cuando nos aferramos a lo que ya pasó o nos preocupamos excesivamente por lo que podría suceder, estamos perdiendo el enfoque en lo que realmente podemos controlar, el momento presente. Los estoicos nos enseñan que la mejor manera de abordar cualquier situación es a través de una mente enfocada y calma en el aquí y ahora. El miedo y la ansiedad son emociones que a menudo surgen cuando nos preocupamos por cosas que aún no han ocurrido, pero al cultivar la virtud de la prudencia y la aceptación, podemos enfrentarnos al futuro con fortaleza, sabiendo que no todo depende de nosotros. Este enfoque estoico no solo es aplicable a los grandes momentos de adversidad, sino también a las pequeñas frustraciones cotidianas. En la vida diaria, nos enfrentamos constantemente a situaciones que ponen a prueba nuestro control emocional, desde una discusión trivial con un amigo hasta una inesperada carga de trabajo. Las respuestas emocionales desmesuradas ante estos eventos nos desvían de nuestro camino hacia la sabiduría. Si reaccionamos impulsivamente a cada contratiempo, podemos ver cómo nuestro día se vuelve más complicado y nuestra paz interna se disuelve. Sin embargo, al mantener la calma y adoptar una perspectiva más amplia, podemos elegir cómo actuar y no simplemente reaccionar. Los estoicos también afirmaban que las emociones no son en sí mismas buenas o malas, sino que la sabiduría se encuentra en saber cómo gestionarlas. Esto se refleja en el famoso principio estoico de distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. El control emocional se trata de aprender a manejar las emociones ante situaciones que no podemos cambiar, como el comportamiento de otras personas o los giros inesperados de los acontecimientos. Si caemos en la trampa de creer que tenemos el control absoluto sobre todo lo que nos rodea, perdemos nuestra capacidad de vivir con serenidad. Aceptar lo que no podemos cambiar y responder con equilibrio es una de las mayores lecciones del estoicismo. El proceso de aprendizaje para manejar las emociones, como mencionamos anteriormente, es algo que requiere práctica y autoobservación constante. La autodisciplina es crucial en este proceso, pero no en un sentido de represión emocional. En lugar de negar nuestras emociones, debemos reconocerlas, comprenderlas y luego tomar decisiones basadas en la razón y la virtud, no en la reacción impulsiva. Con el tiempo, a medida que practicamos este enfoque, comenzamos a dominar nuestras emociones y nos volvemos más sabios, más serenos y, en última instancia, más capaces de tomar decisiones alineadas con nuestros valores más profundos. Es cierto que hay momentos en los que las emociones intensas parecen invadirnos, pero incluso en esos momentos, la sabiduría estoica nos recuerda que siempre tenemos la opción de elegir nuestra respuesta. En lugar de identificarnos completamente con lo que sentimos, podemos recordar que nuestras emociones son solo una parte de nosotros, no la totalidad. La verdadera sabiduría radica en ser conscientes de nuestros sentimientos, pero no permitir que estos definan quiénes somos ni guíen nuestras acciones de manera irracional. En última instancia, cuando practicamos el control emocional desde una perspectiva estoica, nos acercamos más a nuestra naturaleza verdadera, que es capaz de encontrar paz incluso en medio del caos. Aprendemos a tomar un paso atrás, observar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en nuestro interior, y luego actuar de manera sabia y deliberada. La sabiduría estoica no está en evitar las emociones, sino en aprender a vivir con ellas de una manera que no nos arrastre fuera de nuestro centro. Solo así, podremos encontrar una vida más plena y rica, una vida guiada por la razón, la justicia y la serenidad.